Regresamos a Panorama Semanal en este domingo 21. Recuerden que el lunes mañana, Dios mediante, sale la encuesta Gallup. Debe de ser un tema que también, por lo menos al final, abordemos. Entre tanto, nos habíamos quedado, incluido domingo. Primero es que nosotros, aunque tengamos nuestra posición, nuestra simpatía, nuestras aversiones, tratamos de hacer un ejercicio objetivo. Primero, porque uno cree mucho en la ciencia, ¿no? Y segundo, porque el mundo de hoy te desmiente al instante. Uno te pone a inventar y a crear escenarios que no existen. Al otro día o ahí mismo tú quedas desmentido, porque ya el monopolio de la información y del conocimiento no está como en el pasado, en una jerarquía de una élite. Ya cualquiera tiene acceso a informar y a decirte, no, no es así. Esa es una condición. Y la otra es que después de tantos años ya, los tres casi envejeciendo, no nos vamos a poner a inventar ni a aventurar con cosas que no hicimos en el pasado. Ya nosotros no vamos a ser millonarios ninguno de los tres. Ya nosotros no vamos a encaramar en ningún tren de oportunismo, que no nos luce, ni nuestros hijos no lo van a permitir. Y por último... Y el cansancio lo rechaza. Además de eso, y por último, a nosotros nos gusta esto de la comunicación. O sea, nos identifica este uso de este instrumento valioso de comunicar. Le damos un valor de mucho quilate. Digo nosotros porque tenemos más o menos el mismo comportamiento, pese a la discrepancia que puedan verse por momentos, con matices. Mire, nosotros estamos en esto así, de esta manera, porque queremos. Si hubiéramos querido encaramarnos en otro tren, tuviéramos encaramado hace tiempo, pero esa no es la misión, y a la gente le importa tanto eso. Miren, yo tengo la certeza ya, la convicción de que hay un interés, número uno, de crear miedo. Número dos, de ese miedo extenderlo hasta pánico, si es necesario. Número tres, de crear un escenario de preocupación, crispado, de muchos casos. Solo hay que ver el número de pruebas que se han estado haciendo y cómo se emiten estos datos. Y número cuatro, no me equivocaría si pienso que hay en mente de mucha gente del gobierno querer postergar la fecha de las elecciones. No estoy diciendo nada aventurado, estoy hablando, como digo certeza, es evidente. Esto no es un invento. Entonces, estas cuatro cuestiones que yo acabo de mencionar, que son delicadas todas, están en el balotaje de varias mentes del poder que pueden ampararse en esas condiciones para producir en el país otro momento político de elecciones, de posicionamiento y otras cuestiones que atañen a lo electoral nada más. Sobre el manejo de la pandemia, fue una semana totalmente errática y desacertada para la comisión, diciendo una cosa, recogiéndola al otro día, aclarando después, dando unos datos, confiándonos que ahí había muerto de semanas y de meses. Por ejemplo, el jueves solo hubo, gracias a Dios, 2 personas fallecidas. Ricardo. Dice, ¿cómo puede caer en una curva que tú tienes 15, 13, 18 muertos y de repente 2? Es que la salud, el comportamiento de las variables médicas y clínicas no es así. Ricardo. Por eso estamos para atrás. ¿Y qué fue? Ricardo. O sea, los que somos, sabemos un poquito, perdón, esto, de medicina y de comportamiento de la enfermedad, de lo que se llama historia natural de la enfermedad, sabemos que no se comporta así, y menos cuando se trata de un fenómeno colectivo que se denomina epidemia en términos locales. Entonces hay muchas cosas, señores, póngale ojo, atención, no estamos creando alarma y situándonos. Hay intención de crear un estado de pánico y me luce que eso tiene influencia en el proceso, me luce, no estoy convencido, directamente vinculado al proceso electoral. Héctor Iván. Ricardo, desde fase 1, ustedes solamente tenían que salir a la calle y darse cuenta que la gente estaba en la calle. Y en fase 2 ya hay tapones y ya todo está casi normal. Y uno de los discursos nuestros es, si República Dominicana estuviera por encima del trópico de Cáncer o por debajo del trópico de Capricornio, léase, si República Dominicana fuera un país frío, aquí hubiesen 15.000 muertos. Porque definitivamente
lo de la mascarilla es en el polígono central, señores. Yo viajo al este. Desde que usted sale no del peaje, no. Desde que usted sale de los puentes, ya usted ve la gente en la calle sin mascarilla. ¿Cuántos miles de videos no están ahí? Que en los barrios se está bebiendo sin mascarilla. Entonces, cuando yo planteo y digo, señores, a pesar del clima, del calor, del salitre, de la humedad, que es una realidad, la gente nos está poniendo la mascarilla, se está montando en los carros públicos y está bebiendo en los colmadones. Entonces, esto es lo que estamos viendo ahora. Fase 1, esto yo no creo que es el pico de la fase 2, porque los exámenes, y esto es donde yo quiero que se entienda, porque es difícil, los exámenes que dijeron que había un pico, que dijo Montalvo, era el pico de la fase 1. Quizás el pico de la fase 2 no lo tenemos porque no hay forma de contarlo, porque si los exámenes son de 15 días de retrasos, la fase pasaron 15 días. Ese es el detalle epidemiológico, el sesgo, el error en que estamos cayendo. Cuando Montalvo dice que no se va a poder pasar a la fase 3, no fue porque la fase 2 fracasó, no. Los indicadores, los muertos de hace un mes y los test de hace 2 semanas eran de la fase 1. ¿Qué significa eso? Pero el presidente dijo que la fase 1 y la fase 2 fue un éxito. ¿Tú sabes por qué? Porque no tenían las test todavía. Porque no tenían los estudios, porque tenían un mes atrasado. Entonces, esto del retraso, señores, es lo que lleva a uno a confirmar la manipulación que hay en los datos. Yo te quería decir algo, Ricardo. Una cosa es, porque tú dijiste que fue la comisión, una cosa es el Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria, que son los médicos, que donde está el doctor Alejandro Báez, que está trabajando es con respuestas del día. Y otra cosa es la decisión de lo que se va a decir diariamente en la letanía que nos tiene acostumbrado el ministro. Eso no tiene nada que ver con la comisión, eso con la comisión de emergencia y gestión sanitaria. Eso es bien importante que se entienda, que la comisión es apolítica completamente. Ahí no hay ningún tipo de sesgo político. Ahí lo que se hace es que se reacciona a través de los datos. La parte política, el matiz político, lo dan los otros miembros de la alta comisión. O sea, que se entienda claro esa parte. Miren, todos sabíamos, en eso estábamos de acuerdo, hasta los que impugnaban a sectores específicos. Todos sabíamos que la pandemia era instrumentalizada con fines políticos o informaciones, las acciones que se encaminaban estaban contaminadas por la intención política. Y en algún momento la intención política se situaba por encima de la gestión sanitaria. Entonces, esa ya es una verdad masticada. Eso no tenemos que razonarlo mucho. El tema nuestro ahora es ver cómo construimos un camino que permita preservar el proceso electoral sin generarnos un trauma derivado de la manipulación de la pandemia. Porque Ricardo lo planteaba ahorita, no sé si en el aire o fuera, yo a lo que más temor le tengo es a que se descarrile el proceso de canalización de ansiedad de la masa y esto se convierta en un escenario donde la institucionalidad pierde el control, porque eso va a dañar todo y daña el proceso electoral, daña la actividad económica, daña al ser humano, porque no se sabe cuánta gente pierde la vida en ese proceso de imponer el orden. Porque cuando la gente salga desesperada, si la institucionalidad la deja llegar a ese punto, a buscar vida,
no se sabe cuáles serán las consecuencias, nadie puede pronosticar la consecuencia. Ahora bien, también puede estarse alimentando ese pánico con manipulación de información para justificar un reclamo político, así como se ha estado justificando la extensión de la emergencia y que ha entrampado a todo el mundo, ha entrampado hasta la propia oposición, que no ha podido imponer su propósito porque de alguna manera se ha fragmentado. Pero aquí incluso se requiere de la mente más tranquila para abordar lo que pueda producirse aquí. Si seguimos empujando la carrera, la carreta hacia ese desricadero de imprecisión, producto de intereses políticos. Bueno, en todo caso, nosotros no estamos ni desautorizando ni diciendo que todo lo que se dice es mentira, pero una mentira y una verdad da media mentira, no da una verdad en ningún modo. Yo le voy a decir algo a ustedes. Lo primero que relajaron medidas, hicieron notar que las medidas nada más era para que se cumplieran en un segmento, fue la gente del gobierno, Claro. que hacían de noche y de madrugada. Y esto lo discutimos aquí un paquete de veces, no nos cansamos de hablarlo los tres. Y decíamos, no se pueden relajar las decisiones y las medidas, ni se puede relajar con la salud, que después la gente no te lo va a asumir en serio. Y en efecto, eso tiene un mandato psicológico directo, ¿no? Al inconsciente humano. Si tú relajas las medidas, si tú dices, nadie me va a salir a las 7 de la noche, y a las 7:30 tú empiezas a ver camiones, pan, salami, pollo, arenque, y toda la vaina del mundo que te puedes imaginar, regándola, y tumulto de gente, y echándole gas a la gente, y creando muchísimas filas, sin control. No es verdad que te van a hacer caso ni te van a respetar. Ese es un elemento. Y el otro elemento es, señores, que parecía que el virus nada más era nocturno. Que las autoridades no se interesaban por lo que pasaba de día. De día el desparpajo que ustedes han narrado, en banco, en fila, en mercado. Eso era la cara. Pero eso tiene un sentido. Y ahí yo estuve de acuerdo. ¿Por qué? Porque la gente se busca los suministros que le permiten darle continuidad a la vida durante el día. En la noche viene el descanso, la diversión, el esparcimiento, el disfrute, pero en el día eso podía ser necesario. Yo digo es que de día no se cumplió nada, ni la mascarilla ni el distanciamiento. Y así era difícil. Porque yo decía, y de eso culpaba a la oposición, que aquí lo que había que insistir era en lo que decía Héctor, era en la protección. Héctor y yo teníamos una diferencia porque él técnicamente planteaba la necesidad de la prueba masiva para establecer la verdadera dimensión del problema. Y yo decía que en lo que había que poner énfasis era en la protección. La oposición, y eso lo he dicho muchas veces, y se irrita la oposición cuando yo lo digo, pero a mí casi nunca me importa eso. La oposición, sabiendo que aquí no se podían implementar pruebas masivas, insistía en eso porque ponía en déficit al gobierno. Y el gobierno, en vez de decirle a la gente eso, miren, no se puede llevar a la prueba masiva a cabo, porque parece que quería manipularla. El tema del temor por las razones electorales, por intereses electorales. No se pueden llevar a cabo la prueba masiva. Lo único que nos protege a nosotros es la mascarilla y el distanciamiento social. Y la gente, aunque fuera a la calle en el día, iba a tomar esa previsión. ¿Por qué? Porque la gente, perdóname Héctor, que yo sé que tú quieres, porque hay una cuestión en la que se han perdido tanto gobierno como oposición en temas de la pandemia, porque han priorizado su interés electoral antes que el interés humano. Era lo que yo le criticaba al PRM hasta que Luis y el mismo PRM comenzó otra línea, una línea humana en la campaña. Y ahí fue que yo
hice la intervención aquella que tomaron el video de Rumbo de la Tarde y lo usaron como un instrumento de propaganda. Pero yo lo hacía con absoluta sinceridad. O sea, yo creía que Luis hizo lo correcto y el PRM hizo lo correcto cuando variaron. Y se presentó el resultado. Ustedes verán a Galo mucho más alta que la encuesta de Bernardo Vega y de Alicia. ¿Cómo que se llama? La PEN. Ustedes lo verán a Galo más alta porque variaron su línea. Ustedes verán que Galo tiene por lo menos 5 o 6 puntos por encima de la Mar Pain. ¿Quién tiene? Por lo menos. ¿Por qué? Porque variaron la línea de comunicación. ¿Quién tiene? Y pararon el declive que llevaba Luis. Ahora, ¿qué pasa? Si la oposición y el gobierno tienen un dominio de la mente de la gente tan fuerte a tal punto de que lo lleva a casi dar su vida por ellos. O sea, tienen un nivel de fanatismo tan grande si la gente hacia la oposición y hacia el gobierno. Si ellos se unen para convencer a la gente de que el tema es la mascarilla y el distanciamiento y unifican eso y siguen peleando en las otras cosas, aquí ya hubiésemos vencido el COVID. Sí. Porque tal como dice Héctor Guerrero, el ambiente nuestro, el clima nuestro es aliado de la derrota del COVID. Solamente la imprudencia humana lo convierte en una pandemia incontrolable y esa imprudencia se da por la falta de información o por actitudes equivocadas. Ese es un punto muy importante, pero yo quiero hablar de futuro. Yo quiero hablar de esta semana, Ricardo. Miren. Tenemos en el próximo segmento esto. Sí, son 15 un segundo. Es imposible de aceptar que a 3 meses de la pandemia el ministro diga que laboratorios nacionales no puede hacer pruebas. Porque aquí han habido muchos aviones que han ido a muchos sitios a hacer propaganda, a traer 4 personas y hacer 15 anuncios. Vale más los anuncios que la gasolina que se gastó en traer la persona. Entonces, es inconcebible que a mí se me diga que todavía 3 meses de la campaña, de la pandemia, laboratorios nacionales no tenga forma de hacer test de PCR o hasta una prueba rápida confiable. Este es el futuro, estas son la próxima semana lo que hay que hablar. Entonces ahí se viene la gran pregunta, ¿qué es lo que realmente está haciendo el Estado para combatir la pandemia? En el próximo segmento.